Buenos días, eh, bienvenidos al webinar de abordaje judicial de la deforestación en Colombia. Saludamos a todos los asistentes que se encuentran aquí. En unos minutos vamos a comenzar cuando lleguemos, cuando sean las 9 de la mañana. I cannot start my video because the host has stopped it. You cannot start your video because the host has stopped it. Carl, you're a co-host now, so you should be fine. It's something that Zoom is doing today that I can't change. Okay, now it accepts it. Okay. Very curious. I should finish my other one early. Hi everyone. Gloria is saying that she can't access. So can we send her the link again? The link that worked for me was in the run of show, Christine, that you sent, because there's the one in my calendar that did not work. The one from the run of show that said use this link, that worked. She can use the one in the email, and I can just promote her to a panelist if she uses that one instead of her link that she should have received. Shall we start, or you tell me, you give me the heads up? Sorry. Christine, the run of show, is that in the attachment or below? I'm sorry, Carl, I'm not sure I understand your question. I was just trying to figure out the flow, who is speaking when. I found it's the attachment. Yes. Buenos días. Buenos días, ¿cómo Yes. estás? Hola, buenos días. Días. Buenos días. Hello, Carl and Daniel. I see you also. And Buenos Angela. días, Daniel. Hi, Jonas. Hello. Oh, Hi, we have Jonas. we have interpretation channels going. That's good. Very good to see that. I'm gonna switch to Spanish now. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Soy Iván Darío Valencia, coordinador de políticas del Instituto Global para el Crecimiento Verde. Es un gusto saludar aquí a todos los asistentes, también a
a los panelistas que tenemos el día de hoy. Este webinar lo estamos realizando en compañía del Instituto de Derecho Ambiental, Environmental Law Institute, para presentar la publicación Deforestación y Derecho, Manual para el Abordaje Judicial de la Deforestación en Colombia. Entonces, brevemente, vamos a indicarles a ustedes cómo va a ser el desarrollo del webinar. Vamos a mostrar la agenda. Entonces, como indicaciones, entonces están en esta plataforma, hay interpretación por si desean escuchar la interpretación. Va a haber solo una intervención en inglés al comienzo. En las opciones de Zoom pueden ustedes identificar la opción. También las preguntas las pueden formular en el chat, que las iremos recogiendo para contestarlas en la sesión de preguntas al final. Esta sesión está siendo grabada y pues tenemos varios participantes recorriendo la publicación. Empezamos con el doctor Carl Bruch del Instituto de Derecho Ambiental, seguido del doctor Pablo Martínez del Instituto Global para el Crecimiento Verde. Y continuamos con autores como Ángela María Maya y Gloria Amparo Rodríguez y Daniel Cardona, quienes presentarán los diversos capítulos del manual. Finalmente, pues tenemos una sesión de preguntas y unas conclusiones también por Jonas Eveson, invitado de Suecia, participante del proyecto, y esperamos contar con la presencia de la magistrada Marta Olano del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, con esto, pues entonces quiero dar inicio al webinar para la primera parte con el doctor Carl Bruch. Carl, so I will invite you to Thank you, Ivan. take the floor. Ivan, have we let people know about the English-Spanish? Yes. Okay. So para recordarles, hay una opción de interpretación en Zoom que ustedes pueden activar para escuchar la interpretación en español. So, Carl, adelante. Go ahead. Thank you, Ivan. And I'm going to provide a brief overview of the broader context for the project. Next, please. Next slide. So this is a partnership between ELI and the Global Green Growth Institute with the Consejo Superior de la Judicatura and the Rodrigo Lara Bonilla Judicial School, with support from the Swedish Postcode Foundation. This is a 3-year program. Next, please. This was a 3-year program that sought to reduce illegal deforestation in Colombia by supporting the judges in hearing and deciding cases that related to illegal logging and deforestation, to build to strengthen penalties, to eliminate incentives for illegal behavior, and to protect communities and activists that seek to manage and protect their forests. Ultimately, our goal was to support a transition to a culture of compliance with forestry laws. Next, please. We started the project in February of 2020. And we held a couple of consultations in Bogota and in Villavicencio. And then COVID came. And so this was, we were very lucky that we had a 3-year time horizon. We also were lucky that it happened when it did, because with tools like Zoom, we were able to pivot to deliver courses virtually. And so in 2021, we delivered 4 virtual courses.
Last year, we did 4 in person and 1 more virtual. We also, based on the enthusiastic response that we received, we always ask at the end, what more can we do? What do you want? And there was a lot of interest in climate change law and litigation. And so we developed and delivered a masterclass on climate law and litigation, delivered that twice in 2022. And we have finalized the judicial manual, which was a lot more work than I think many of us expected. I do want to give a shout out particularly to Angela, who led that process. That was a huge effort, but then also to the faculty who worked with us to refine the material and how it's presented. It was a lot of work. I think it was more work than people expected, but we're very proud of the judicial manual. We also found that in the process, there was a lot of interest in Colombia to continue sharing experiences on cases, environmental law cases, forestry law cases, just to continue sharing experiences through some sort of judicial network. And we shared a variety of options. My understanding is that that is likely to be a topic for further discussion, but it's the judicial networks, including ones that the CSJ coordinates, can be very effective in helping to continue build capacity of the judiciary. Then we also supported and coordinated 3 policy dialogues, the idea being that the efforts to build a culture of compliance in forestry needed to go beyond what was happening in the judiciary to engage communities and the government and the private sector. And so these were held in 1 each year. And then we held a series of webinars that led to a book on the environmental jurisdiction. Those were undertaken in partnership with the Procuraduría General de la Nación. And I would be remiss if I didn't also say that there was another book that was produced as a result of this, led by Angela and Christine and Erica Weinthal. It came out of the first policy dialogue, and that collected a lot of very interesting papers. That's the end. Next, please. Yeah, and so I'll hand it over to Dr. Pablo Martinez, who will kind of dive more into the Colombian context. Thank you. Sí, muchas gracias, Pablo. Entonces, adelante, Pablo, bienvenido, nuestro representante país en Colombia de 3GI. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Carl. Bueno, buenos días a todas y todos. Voy a comenzar por dar una pequeña introducción sobre el manual judicial. La que sigue por... perfecto. Bueno, los destinatarios del manual judicial son los jueces, los magistrados y los funcionarios jurídicos que apoyan, de apoyo que pueden tener que enfrentar casos relacionados con la deforestación. Es bastante fácil leer una ley, pero entender los aspectos prácticos de las leyes puede ser especialmente difícil en un contexto que tiene tantos aspectos científicos, económicos, sociales y técnicos como es la deforestación. Este manual judicial que presentamos hoy proporciona recursos que los jueces pueden aplicar para decidir casos relacionados con la deforestación en Colombia. Entonces, cada capítulo del manual, cada capítulo del manual brinda una corta presentación sobre cómo abordar problemas y desafíos específicos con los que los jueces y magistrados se pueden encontrar al tratar casos relacionados con la deforestación.
El análisis presenta el marco legal pertinente, explica su significado e importancia y proporciona ilustraciones de cómo jueces colombianos y de otras jurisdicciones han aplicado la ley. Entonces, el capítulo 1 estudia la deforestación y los conceptos relacionados con la deforestación en Colombia. El capítulo 2 ofrece una visión general del derecho ambiental internacional relevante para los casos de deforestación, incluyendo tanto tratados internacionales como los principios del derecho ambiental internacional. En capítulo 3 se aborda la legislación colombiana y se examinan las leyes, la regulación y las políticas que rigen los bosques y los recursos forestales en Colombia. En el capítulo 4 se examinan las instituciones y las competencias institucionales en el sector forestal. Este es un capítulo especialmente importante a la hora de tomar las decisiones judiciales apropiadas. El capítulo 5 repasa la legislación que regula la participación pública y la protección de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. En el capítulo 6 se considera la deforestación desde una perspectiva judicial, proporcionando definiciones legales de términos claves, entre otros aspectos. El capítulo 7 aborda una serie de cuestiones relacionadas con las evidencias y el capítulo 8 examina una serie de medidas judiciales para prevenir, restaurar y castigar el daño en casos relacionados con la deforestación. Entonces, dicho esto, haciendo esta introducción, ahora haré una breve introducción de los aspectos incluidos en el primer capítulo, que abarca conceptos centrales para la comprensión de la deforestación. Este primer capítulo aborda temas centrales sobre definición de los bosques, de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Entonces, se aborda la definición de qué es un bosque natural, qué es la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, cuáles son esas áreas y ecosistemas estratégicos de Colombia. Después ya se entra a la materia de deforestación en Colombia. ¿Qué es la deforestación? ¿Cuál es la diferencia de la deforestación con otros procesos como la degradación? ¿Cuáles son estas causas de la deforestación en Colombia y dónde ocurre? ¿Y cuál es la implicación de esta en el país? Asimismo, también incluye temas de consideraciones sociales de la deforestación, incluyendo temas de afectación a los campesinos, temas de género, temas de comunidades étnicas. Voy a entrar en detalle en dos temas muy rápidamente que son relevantes para el resto del manual y también para lo que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces, primero, ¿qué es un bosque natural? Hay una definición específica y es una tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 30%, una altura mínima del dosel de 5 metros al momento de su identificación y un área mínima de 1 hectárea. Esto excluye las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, como son los cultivos de palma, como son los árboles sembrados para la producción agropecuaria. Esta es una definición que adoptó Colombia en el protocolo de Kioto y después ahora ya está plasmada en el artículo 3 de la ley 1931 de 2018. Entonces, recalcamos aquí, estoy tratando de pasar la lámina, no lo estoy logrando, ok. Recalco aquí entonces la diferencia que un bosque natural es distinta a una plantación forestal y por tanto es importante tener esto cuando hablamos de los temas de deforestación y los delitos ambientales. Disculpe, estoy teniendo dificultades para pasar. Ya, aquí estamos. Cuando hablamos de la cobertura del bosque natural en Colombia se tienen 59 millones de hectáreas de bosque natural. Esto representa 52% del territorio continental e insular. Y de este, el 65% está ubicado en el Amazonas. Ahora, voy a hablar de la deforestación y les pido una disculpa con las láminas que tengo. Están pasando como en distintos, están pasando muy rápido. Listo, deforestación. La deforestación se define como la conversión de los bosques a otro tipo de uso de tierra que implica que se reduzca la cobertura del dosel más del 30%, que el área se reduzca a menos de 1 hectárea y que los árboles remanentes tengan menos de 5 metros. Es decir,
que la cobertura transformada ya no cumpla con la definición oficial del bosque natural del país que revisamos anteriormente. Ahora, la deforestación es distinta a la degradación. La degradación es un proceso gradual que va afectando el territorio, que va afectando el bosque y que puede terminar en un tema de deforestación, pero es un proceso gradual y es un proceso distinto. En Colombia, las causas principales de deforestación, estoy teniendo dificultades para pasar, a ver, ahora sí, listos. Las causas principales y directas de la deforestación se relacionan con el cambio de uso de las tierras a pastizales, el cambio para cultivos ilícitos, cambios para ganadería extensiva, infraestructura de transporte, la tala ilegal y la minería ilegal. Y en los últimos 12 años hemos tenido una deforestación anual que oscila entre los 120,000 y los 200,000, un poco más, hectáreas, miles de hectáreas deforestadas por año. Llevamos una acumulación en este periodo de unos 3 millones de hectáreas. En el 2016, con el proceso de paz, hubo un aumento en la deforestación. Afortunadamente, en este año, en el año pasado, tuvimos una disminución importante en la deforestación, que es algo que esperamos se mantenga y también nos esté demostrando una tendencia importante. Y para terminar, quisiera destacar entonces dónde están los focos principales de deforestación en el año 2022. Estos prevalecen en la zona del Amazonas y en los Andes y están concentradas en los departamentos del Meta, de Guaviare, de Caquetá, de Putumayo, de Antioquia y del norte de Santander. Entonces, bueno, ese es lo que tiene este primer capítulo y le paso la palabra, les agradezco mucho a todos los asistentes y le paso la palabra a Iván para continuar. Muchas gracias, Pablo, por este contexto del primer capítulo, que es muy importante para enmarcar el panorama de la deforestación y las definiciones que se deben aplicar a nivel judicial para el abordaje de este problema. Entonces, para continuar, le doy la bienvenida a Ángela María Maya Arias. Ella es docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y fue coordinadora técnica del proyecto, también coautora y editora del manual. Entonces, ella nos va a contar lo que hay en los capítulos 2 a 4, régimen jurídico, político e institucionalidad forestal en Colombia. Entonces, Ángela, adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Iván. Buenos días a todos. Me alegra mucho estar acá nuevamente. Veo bastantes nombres conocidos en el chat. Esto me recuerda a los primeros cursos que eran todos virtuales. Fue un desafío en lograr enganchar a tantos jueces y servidores judiciales que nos acompañaran, pero creo que hicimos una comunidad importante de más o menos 250 jueces de diferente categoría y de diferentes lugares del país. Pues trabajar en este desarrollo del proyecto y no solo del manual fue una experiencia muy gratificante desde el punto de vista personal y académico, y me permitió conocer más de cerca las dificultades que tienen los jueces en materia de casos ambientales, en materia de justicia ambiental, como lo mencionaba Pablo. No todos los jueces en la República están familiarizados con los temas ambientales y son temas que requieren una alta complejidad técnica, por lo que el objetivo de este proyecto fue presentar algunas herramientas, y no solamente técnicas desde las ciencias, desde el manejo de evidencias, sino también desde el derecho ambiental como disciplina que requiere unas herramientas de interpretación muy específicas. Entonces yo les voy a contar el desarrollo de los 3 capítulos 2, 3, 4. Empezando por el capítulo número 2, que es el de Derecho Internacional. Nosotros queríamos respondernos unas preguntas y así iniciamos el desarrollo de la estructura, la definición de para dónde iba el manual. Y queríamos preguntarnos cuáles son los instrumentos de derecho internacional ambiental que aplican a Colombia. ¿Cómo se aplican esos tratados y esos principios de derecho ambiental en sede judicial y cómo exigir el cumplimiento de lo dispuesto en esos instrumentos internacionales?
¿Qué veíamos? Veíamos, y desde el punto de vista académico, pues yo, la mayoría de ustedes saben, los que me conocen, yo trabajo en una universidad y a veces mi trabajo es un poco investigar y pues con mucho respeto criticar algunas veces decisiones judiciales, administrativas, doctrina, pues ese es el análisis que se hace desde la academia. Y algo que habíamos notado en diferentes estudios es que las sentencias que tratan temas ambientales traían como una reiteración, una recopilación de muchísimos instrumentos internacionales, casi que como una lista, sin tener mucha claridad de para qué se citan esos instrumentos, por qué se citan esos y no otros, cómo se aplican. Y cuando llegó toda esta normatividad mucho más detallada de cambio climático, cómo hacer exigibles esos instrumentos internacionales y esos compromisos que adquiere Colombia en materia judicial. Queríamos darles a los jueces la posibilidad de contar con herramientas de cómo interpretar y aplicar esas normas. Dentro de los principios, no quiero entrar en detalles, sino como pues contarles acerca de ejemplos y de más bien casos. Vimos diferentes principios y tratamos de incluir una definición jurídica internacional clara sobre soberanía de los estados y el desarrollo sostenible como gran principio, la equidad intergeneracional, prevención y precaución, que fueron objeto de mucho más detalle como elementos técnicos para tomar decisiones, técnico-jurídicos, el principio de no regresión, el de quien contamina paga, el principio que se vuelve derecho de acceso a la información, participación y justicia ambiental, la protección del medio ambiente en los conflictos armados y los derechos bioculturales. Por ejemplo, muchos de los casos que sucedieron en el mar, o sea, mientras estábamos en el proyecto, hubo un boom importante de sentencias colombianas que declaraban a la naturaleza como sujeto de derecho, siendo la primera de ellas el Río Atrato. Pero también la que más nos interesó a nosotros en el desarrollo de nuestro proyecto fue la de la Amazonía. En estos casos y en un curso de litigio climático que hicimos también con nuestros jueces, hablamos mucho sobre los derechos bioculturales como un parámetro para determinar cuándo un elemento de la naturaleza puede o debe ser considerado como sujeto de derechos. El concepto de derechos bioculturales involucra comunidades y no es únicamente un ecosistema, sino una comunidad ligada a un ecosistema. Y es un concepto que cada vez requiere mucho más desarrollo judicial. También identificábamos que en diferentes de estas sentencias, de estas más o menos 20 sentencias, había una reiteración de jurisprudencia, tal vez sin un análisis detallado. Entonces, lo que buscábamos con el manual es proporcionar las herramientas para saber cuándo se aplica cada principio, cómo entender los derechos bioculturales para que fuera una sugerencia respetuosa, para que un juez, cuando tuviera un caso de estos, pues pudiera contar con herramientas a la mano para tomar una decisión. También vimos un montón, o también incluimos en el capítulo número 2, un montón de tratados internacionales, la mayoría de ellos suscritos por Colombia, unos no porque son de Europa, por ejemplo. Tenemos aquí entonces el Tratado de Cooperación Amazónica, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, el del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, el Convenio CITES sobre especies amenazadas, el convenio de Ramsar, el CITES, perdón, sobre comercio de especies amenazadas, el Ramsar sobre protección de humedales. Estos 4 instrumentos que siguen la Convención Marco de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y las contribuciones nacionales determinadas, que no son un tratado internacional, pero son un instrumento derivado del Acuerdo de París, como herramientas fundamentales de compromisos de Colombia en materia de cambio climático. Y pues algo que está muy de moda todavía, el Acuerdo de Escazú, que está en nuestra Corte Constitucional en estos momentos. ¿Qué veíamos y cuál era el objetivo de incluir esto? En una de las sentencias, específicamente la del páramo de Pisba, pues que no es específicamente relacionado con deforestación, vimos que al declarar a la naturaleza como sujeto de derecho, una de las consecuencias que se le otorgó a esa declaratoria fue que se le aplicara al páramo el Convenio de Diversidad Biológica. A mí personalmente me pareció muy curiosa esta consecuencia, porque el Convenio de Diversidad Biológica se aplica, sea o no sea sujeto de derecho, se aplica a toda la biodiversidad de nuestro país. Entonces, esos intereses judiciales de proteger nuestros ecosistemas, queríamos dar herramientas para que fueran de la mano con una interpretación acertada de las normas, de los tratados que se deben seleccionar para aplicar. En materia forestal, de deforestación, tenemos dos grandes elementos. Uno, por ejemplo, tiene que ver con las especies forestales. Por ejemplo, el convenio CITES es un convenio que
regula el comercio de especies amenazadas, de especies de flora y de fauna. Nosotros en nuestro país tenemos unas especies forestales muy valiosas, madera muy preciosa, que hace parte de estas especies amenazadas y tiene unas reglas específicas para su comercio internacional. Conocer estos instrumentos permite hacer parte de ese universo de la legalidad forestal. Entonces es un elemento que hace parte del derecho forestal, del derecho ambiental, y que aunque es internacional, se aplica en nuestro país. Está aterrizado en nuestras normas, nuestras instituciones deben aplicarlo y por lo tanto nuestros jueces deben conocer qué quiere decir que una especie sea CITES. CITES es las siglas del convenio. Otro ejemplo muy puntual que nos llamó mucho la atención es el de las contribuciones nacionales determinadas. Algunos de ustedes sabrán que esas contribuciones nacionales determinadas son básicamente los compromisos que Colombia adquiere ante la comunidad internacional en materia de cambio climático. Un compromiso, por ejemplo, es reducir la deforestación al 2030 en un tanto por ciento. Ese compromiso es cuando Colombia dice, comunidad internacional, yo me comprometo a reducir mi deforestación en este porcentaje. ¿Cómo hacemos exigible ese compromiso? Muchas de los casos de litigio climático que están hoy en día de moda, con muy buena razón, buscan que los países cumplan esos compromisos a los que se comprometieron, valga la redundancia. Pero, ¿y si no son ley de nuestro país, si esos compromisos hacen parte de este sistema internacional, cómo un juez de la República puede hacer que Colombia cumpla con esos compromisos? Entonces, en el caso de estas contribuciones nacionales determinadas, hoy en día hacen parte de nuestro sistema jurídico porque se volvieron ley con la Ley de Acción Climática del 2021. Y por medio de esa vía jurídica pueden ser exigibles, pero es importante que los jueces y que los operadores judiciales y jurídicos en general tuvieran estas herramientas y tuvieran conocimiento cercano, o pues como conocimiento, sí, cercano es la palabra, fácil de acceder, y este fue el objetivo de nuestro manual. En el capítulo número 3, que es el capítulo de régimen jurídico y de política. Ese capítulo fue casi todo de mi autoría, también con contribución de la profesora Gloria Amparo Rodríguez, con la parte de políticas. Vemos cuál era el objetivo de este capítulo, el marco jurídico relevante para el abordaje judicial de la deforestación. Perdón que me salté, no, aquí sí tengo esto en orden. ¿Qué pasaba? ¿Qué identificábamos? Nosotros intentamos hacer este manual, digo intentamos, desde el principio de nuestro proyecto de cooperación. No salió como esperábamos porque cada vez que íbamos a una capacitación, a un curso, cada vez que teníamos alguna charla con nuestros jueces, íbamos enriqueciendo mucho más el manual. Fue siempre en construcción. No fue un documento terminado, sino hasta que se terminó el proyecto. ¿Y qué encontrábamos? Por ejemplo, a mí que me llamaba mucho la atención este tema. Las dificultades para identificar cuándo una actividad forestal es legal y cuándo es ilegal. En Colombia sí se pueden usar los bosques naturales. Pablo nos compartió la definición jurídica al inicio de este webinar. En Colombia sí existe actividad legal de los recursos forestales. Una persona sí puede talar un árbol en Colombia. Ahora, y por eso hago una aclaración, no en todas las condiciones, no todos los tipos de árboles, pero no queremos que se generara la sensación que cualquier actividad forestal equivalía a la deforestación. Y para eso teníamos que echar un poco atrás. Y teníamos que ver que la deforestación más que todo es una problemática de 3 dimensiones. Una dimensión ambiental, con la pérdida de la cobertura forestal, pero también una dimensión social, que implica un conflicto por el territorio, y implica los medios de vida que tienen las comunidades que subsisten de estos recursos forestales y por lo mismo tiene una dimensión económica. Entonces iniciamos por presentar de una manera sencilla y cercana el régimen jurídico ambiental general, conformado por el Decreto Ley 2811 del 74, que es el Código de Recursos Naturales, la Ley 99 del 93, que es la ley que establece todas las competencias y que consolida el Sistema Nacional Ambiental, y la Ley 1333 de 2009, que es la ley del procedimiento sancionatorio, y finalmente el decreto 1076, que compila toda nuestra normatividad ambiental. ¿Qué encuentran en este capítulo? Pues todos los conceptos sobre recursos forestales, las diferentes áreas forestales que nos permiten determinar cuándo una actividad forestal es legal.
Este es un primer punto de partida. Cuando yo, que estoy observando una pérdida de una cobertura forestal, digo, ¿es deforestación o puede ser un cultivo forestal? Porque puede que visualmente sea algo muy parecido. Vimos las diferentes o incluimos los conceptos jurídicos sobre áreas protegidas, actividades y usos forestales, diferentes usos del bosque natural, el régimen jurídico de toda la cadena, el proceso sancionatorio, los delitos, el régimen o las normas relacionadas con comunidades y otras normas asociadas a la deforestación que aunque no son principalmente sobre forestal, sí tienen que ver, como la restitución de tierras, la minería, el régimen jurídico de las plantaciones forestales y todo lo que tenga que ver con cambio climático. ¿Qué concluimos o cuál era el objetivo principal de este capítulo? Aclarar o presentar de manera clara que existe una actividad forestal legal que no es deforestación. Por ejemplo, una actividad forestal legal es aquella que cuenta con un permiso o una autorización por parte de una autoridad ambiental competente, que se desarrolla en el marco de una compensación y que la movilización de esos árboles talados se hace con un instrumento jurídico que en este caso se llama salvoconducto. Por otro lado, tenemos actividades ilegales, que son aquellas que no cumplen con la normatividad, que son aquellas que se desarrollan sin permiso, sin autorización, dependiendo del instrumento jurídico que está mucho más detallado en el manual, que no hay una compensación, que simplemente talan y cada vez se van talando más y más hectáreas sin ningún tipo de control o sin ningún tipo de compensación y sin requisitos legales. Básicamente, este es el objetivo que buscamos con este capítulo, presentar que existen dos lados de la actividad forestal. Un lado legal, que puede ser de bosque natural o de plantación forestal, que puede ser un bosque natural o plantación forestal y que siempre va a haber de por medio un permiso, una autorización, medidas de compensación y un salvoconducto. O también un cultivo forestal que no tiene una finalidad ambiental, que no es derecho ambiental propiamente, porque es un cultivo como uno de papa o uno de guanábana, que requiere un registro ante el ICA, que no requiere permiso de autoridad ambiental y que se realiza con un certificado de movilización. Y del otro lado, que sí es la deforestación, es aquella que no cumple con la normatividad ambiental vigente y que está ligada a actividades ilegales, como la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el movimiento de la frontera agrícola por actividades no autorizadas. El objetivo de este segundo capítulo era proporcionar herramientas para que haya claridad entre cuándo estoy frente a una actividad forestal legal y cuándo es ilegal. Vimos también en este mismo capítulo el tema de las políticas forestales. Pues aquí traigo algunas que tienen que ver con las políticas de bosques, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, la política de biodiversidad, el Plan de Restauración Ecológica y los lineamientos de política para plantaciones forestales. ¿Cuál es el sentido de haber incluido esto? Desafortunadamente, estas políticas no todas se han cumplido. Todas las políticas vienen con sus objetivos, con su listado de objetivos generales, específicos, metas, pero no todas se han cumplido. ¿Qué pasa? Y eso es una crítica muy personal y muy respetuosa a la sentencia de deforestación de la Amazonía. Obviamente ese es un caso muy complejo, yo no me canso de hablar de esa sentencia, pero esa sentencia ordena la construcción de un plan de acción para contrarrestar la deforestación. En Colombia ya existían unos planes de acción, ¿sí? Existía la estrategia de control integral para la gestión de la deforestación. ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Justicia ordenó la construcción de un nuevo plan y no se rescató ese plan que ya existía. Claro, podemos decir, pero si ya existía, pues no estaba funcionando. Evidentemente no estaba funcionando. Pero es importante que nuestros jueces conozcan la existencia de estas políticas porque de pronto hubiera sido mucho más eficiente ordenarle al ministerio hacerle zoom o hacerle mucho detalle a esta política o mejoras a esta política que ya existe que formular una política nueva. Eso es una hipótesis que yo propongo, en donde yo digo, de pronto si nos hubiéramos puesto a mirar qué existía en materia de deforestación, que además tenía un año esa estrategia, y le hubiéramos dicho, ministerio, priorice, haga esto primero, organice por aquí, que decirle cree algo completamente nuevo que genera un caos institucional que hubiera podido manejarse de forma más eficiente. Entonces, estas menciones que yo les hago, insisto, son críticas respetuosas a la dinámica judicial de la protección ambiental, de las cuales podemos sacar lecciones aprendidas. Y en el manual van a encontrar
un recorrido por estas políticas para decir, bueno, ¿será que lo que ya existe nos puede servir o definitivamente nada de esto está funcionando? Tenemos que hacerle un revolcón al sistema y ordenamos la construcción de un instrumento nuevo. Es simplemente generar estas herramientas para que podamos tomar esta decisión informada y decir, no, efectivamente, la estrategia que está no funciona. Entonces, este era el objetivo de esta política y de este capítulo. Y también en este capítulo, en el capítulo 3, describimos específicamente lo que tiene que ver con deforestación. Yo pongo en el centro la sentencia 4360 del 2018. Aunque, como les digo, la estrategia del circulito que está arriba, Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, es del 2017-18, es decir, ya estaba antes de la sentencia, llevaba 3 meses de vida, no llevaba mucho. Pero yo creo que la sentencia fue el hito más importante de lucha contra la deforestación en los últimos años. Sin esa sentencia no hubiéramos podido abordar la deforestación con ese llamado de atención que hizo la Corte. Escuchen bien, yo no le estoy restando importancia a la sentencia. Yo considero que esa sentencia marca un antes y un después de la lucha contra la deforestación. Lo que pasa es que, como todo, hay oportunidades de mejora. Y digamos que eso es lo que queremos aportar en nuestro proyecto, que siempre podamos tomar decisiones cada vez más acertadas, más completas, más integrales. Después de la sentencia del 2018, que hace parte del marco jurídico porque establece unas obligaciones y establece unas órdenes específicas. La presidencia y la procuraduría sacaron unas directivas en el 2019 que empezaron a reorganizar todo un sistema, a generar unos lineamientos por parte del Ministerio de Ambiente para que las entidades pudieran cumplir esas órdenes, y todo eso desemboca en el COMPES 4021 sobre deforestación. Entonces, sin entrar en detalle, esto hace parte de esta ola de instrumentos jurídicos colombianos de lucha contra la deforestación. Y esto hace parte del entendimiento que debe tener un juez para decidir a quién le establece una obligación o una orden. ¿Esta orden la debe cumplir el ministerio o la debe cumplir una corporación? ¿O aquí más bien involucra un instituto de investigación? ¿O esto hace parte de la competencia del IDEAM? Este COMPES principalmente y las directivas nos establecen las competencias en materia de deforestación. Y con eso pasamos al capítulo número 4, que el capítulo número 4 tiene específicamente eso, la institucionalidad forestal. También notamos en algunas decisiones judiciales que estudié pues, desde el punto de vista académico, que muchas órdenes estaban siendo imposibles de cumplir porque no era competencia de la autoridad a la que el juez le había dado la orden. El juez, por ejemplo, daba una orden, no tengo el caso aquí presente porque no es de deforestación, entonces no entro en detalles, sino me pongo como a generalizar el ejemplo. Un juez da una orden a un instituto de investigación. El instituto de investigación dice imposibilidad jurídica de cumplir, porque esa no es mi competencia, esa es competencia de la Corporación Autónoma Regional. ¿Qué pasó con la decisión judicial? Pues no se cumplió, no fue eficaz, no logró la transformación de la realidad que buscaba, ya sea por la restauración de un derecho, de un ecosistema. ¿Por qué? Porque no se otorgó a la autoridad que hacía falta. Algo que llama mucho la atención es que en la sentencia del Amazonas, de las que les estoy mencionando, inicialmente se vincularon a 3 corporaciones autónomas regionales y después, en la medida en que se fueron identificando nuevos actores, pues terminó vinculada gran parte del grupo de corporaciones autónomas regionales de la región del sur del país. Entonces es importante contar con una herramienta que nos permitiera conocer o que nos permitiera presentarle a los jueces y decirles, miren, esto es lo que tiene que hacer esta autoridad. Entonces, para simplificar, nosotros dividimos la institucionalidad forestal en 4 sectores. Un sector de ordenación forestal en donde están las áreas de reserva, de lo cual es competencia de las corporaciones autónomas regionales. Todo lo que tiene que ver con uso y conservación de bosques naturales como áreas protegidas, tasas de compensación, es de competencia de las corporaciones autónomas regionales. Pero si estamos hablando de plantaciones forestales con fines comerciales,
Aquí ya no es un tema ambiental, aquí es competencia del ICA, es competencia del Ministerio de Agricultura y finalmente un cuarto sector es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la lucha contra la deforestación. Aquí encontramos al Ministerio de Ambiente, encontramos ya una interrelación de actores en donde el ICA ya empieza a participar, tenemos a CONALDEF y por ejemplo, un ejemplo muy frecuente en casos relacionados con deforestación. Y lo que queríamos generar en los jueces era la idea de que cuando hablamos de deforestación, casi que todo se mezcla, lo mismo que cuando hablamos con cambio climático. Miren este ejemplo, ya para terminar. Cuando yo les hablo de actividad forestal comercial, cuando yo les hablo del sector agropecuario, el ICA es la entidad competente para otorgar los registros de los predios pecuarios o para establecer los sistemas para vacunar el ganado que se encuentra en las zonas. El ICA, en ese sentido, no tiene ninguna competencia de lucha contra la deforestación, pero a raíz de la experiencia que hemos visto en donde se otorgan registros de predios pecuarios en áreas protegidas o se otorgan, no sé, certificados o se vacuna ganado que se encuentra en áreas protegidas o en áreas deforestadas, empezamos a ver que el ICA le tenemos que decir, oiga ICA, usted tiene que hacer parte de la lucha contra la deforestación. Esto ya se encuentra completamente resuelto a través del COMPES, de directivas de la Procuraduría, es decir, ya el ICA sabe que tiene esta tarea. Y lo que queríamos generarle al juez era la idea de que no me gusta la expresión, que debe conocer otros sistemas jurídicos para identificar las competencias relacionadas con la deforestación, porque todo se mezcló. Por ejemplo, el caso puntual, si un juez quiere identificar qué competencias tiene el ICA y va al régimen jurídico del ICA, probablemente no encuentre esa competencia misional de lucha contra la deforestación, porque no está ahí. ¿Dónde la va a encontrar? En una ley de acción climática expedida por diferentes ministerios por hallar un articulito. Obviamente, ese no iba a ser el primer lugar en donde el juez iba a buscar este tipo de competencias. Y por eso es que el capítulo invita a cruzar esta información, a conectar y a decir, ok, si eso tiene que ver con cambio climático, yo tengo que diversificar los cuerpos normativos que conozco y de pronto esto no está en las normas del ICA, sino están las normas de acción climática. Y efectivamente allá va a encontrar esa competencia. Entonces, si ven, el hilo conductor de estos 3 capítulos es presentarle esta información al juez de tal manera que pueda conectar estas ideas y pueda hacer un abordaje judicial integral de la normatividad y de las instituciones que hacen parte de la lucha contra la deforestación. Con esto termino la presentación de estos 3 capítulos. Para mí fue siempre un placer este proyecto desde todos los puntos de vista del aprendizaje con jueces, desde el diseño de un manual judicial hecho para jueces, no es un documento que se haga como un artículo de investigación, es un documento que se hizo con jueces para jueces. Les agradezco mucho por su atención y podemos continuar con la siguiente intervención. Muchas gracias, Ángela. Excelente intervención y pues como ven ustedes los asistentes pues del panorama de la política y la normativa forestal en Colombia y en el mundo es complejo y por eso es importante mirar esas interrelaciones justamente para promover la legalidad en las actividades forestales porque queremos que se use el bosque, queremos que haya plantaciones pero que se usen bien de manera legal. De hecho, como alternativa al uso ilegal, a la deforestación, a las afectaciones que vemos todos los días en el país por minería ilegal, por expansión de la frontera agropecuaria, por acaparamiento de tierras, entre otros. Y pues también como 3GI nosotros estamos trabajando para formular y apoyar al gobierno en las políticas forestales. Y bueno, continuaremos en este empeño y obviamente todo este material tendrá que ser actualizado a medida que vaya desarrollándose la normativa e invitamos pues a los usuarios de este manual pues a actualizarse también a medida que esto vaya ocurriendo. Realmente es una materia compleja, pero es necesario encontrar estos nexos y encontrar estos detalles para poder tener el mejor manejo en los casos jurídicos que ustedes tengan. A continuación, entonces, invito a Gloria Amparo Rodríguez, ella es docente investigadora de la Universidad del Rosario, magistrada de la JEP y autora del capítulo Derecho a la Participación y Protección de Defensores y Defensoras Ambientales, quien nos va a narrar el contenido de este capítulo. Entonces, maestra Gloria Amparo. Muchas gracias.
Estoy por aquí, pero no me adelante. veo. Aquí te vemos. Sí, te vemos. Ah, perfecto. ¿Estás viendo, Muchísimas John? gracias. Listo. Bueno, Adelante. muchísimas gracias. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan. Un saludo especial para Cristian, para Car, para Ángela y pues para todos los autores de este texto. Y un saludo muy especial para la escuela, para los jueces y para todas las personas que nos acompañan. Este tema de participación creo que es uno de los temas en este momento de mayor actualidad, de mayor pertinencia y por supuesto de mayor inquietud, porque en este instante en la Corte Constitucional se surte todo un proceso para establecer la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, que como ustedes saben incluye todo lo concerniente al acceso a los derechos de acceso, el acceso a la participación, el acceso a la información, el acceso a la justicia y un capítulo adicional que hace que se vean más progresivos los derechos cuando incluimos en este convenio internacional el tema de los defensores ambientales. Entonces, empiezo por señalar lo importante del tema, la actualidad que tiene el tema y establecer para ello algunas premisas, ¿sí? Definitivamente desde los principios de la Declaración de Río se ha señalado que la tarea de protección ambiental no es una tarea única y exclusivamente del Estado. Tampoco lo es única y exclusivamente del sector empresarial que genera muchas de las afectaciones que hay, sino que es una tarea de todos. Es una tarea que debe ser conjunta y coordinada entre todos los sectores, la academia, los jóvenes, los grupos, las ONGs, los gremios, la institucionalidad y todo lo que se ha creado alrededor de ese gran avance que se dio en nuestro país con la Ley 99 del 93, que organizó todo ese sistema nacional ambiental que nos da tantos elementos para ellos. La segunda premisa de este capítulo tiene que ver con que para lograr la gestión ambiental adecuada, que permita la garantía del derecho a gozar de un ambiente sano, no solamente para estas, sino para las próximas generaciones, implica tener en cuenta, garantizar esa incidencia social, esa posibilidad de que la gente no solamente sea escuchado, sino que se tenga en cuenta todos los elementos que dan para que los proyectos puedan realizarse y permitir el desarrollo de nuestro país, pero que también se tengan en cuenta sus expectativas de desarrollo, expectativas de vida, expectativas, por ejemplo, culturales que las comunidades tienen. Y que el acceso a la información es un elemento imprescindible para ello. Esto, el tener en cuenta estas premisas, estos componentes, significa lograr esa justicia ambiental que implica el que las personas puedan gozar de un ambiente sano, puedan respirar un aire puro, gozar de agua suficiente y por supuesto en todo este contexto una gran situación, una gran problemática que acontece en nuestro país es la dificultad que enfrentan los defensores ambientales. Esos defensores que son personas que se dedican a temas de conservación, biólogos que se dedican, por ejemplo, a la protección de una especie específica, o personas que se dedican a cuidar los páramos, los humedales en nuestro país y que hoy desafortunadamente encuentran muchas dificultades como consecuencia de asesinatos, maltratos, violación de sus derechos humanos. Por eso Colombia tiene el gran reto de proteger los defensores ambientales porque somos uno de los países con mayor cantidad de afectaciones y de muertes de esos defensores ambientales, de esos que hacen la tarea de protección ambiental. Así las cosas, teniendo en cuenta estas premisas, entonces nosotros debemos señalar que desde el derecho internacional e incluso con el derecho interno, con las normas internas, tenemos un marco especial y ese marco especial nos hace referencia a el derecho a la información como un derecho fundamental, como un derecho que adicionalmente presta muchos elementos para que la gente pueda hacerse parte dentro de los proyectos y para que la gente no sienta que los proyectos llegan allí cuando llega el bulldozer, sino que todo lo contrario, esa información previa debe también tener en cuenta sus expectativas. Que la participación no es solamente sentarse a escuchar lo que se quiere hacer o lo que una empresa quiere hacer, sino
que la participación parte por una primera escala que es la información, pero que puede llegar inclusive a una cogestión. Cuando nosotros hablamos de una participación, hablamos que desde la cuna hasta la tumba debe escucharse las voces de las comunidades, deben escucharse los requerimientos que las comunidades tienen, pero también sus expectativas. Esto hace que los proyectos sean mucho más viables y que la justicia ambiental se constituye en el elemento especial que se tiene para que estos derechos puedan ser tenidos en cuenta. Miren ustedes que la justicia ambiental, por ejemplo, en este instante es un tema muy recurrente que aparece en múltiples sentencias, por ejemplo, de la Corte Constitucional, donde se habla de la distribución de los recursos, para quién son los recursos, donde se hace referencia adicionalmente a la necesidad de que la gente tenga unos mínimos especiales para poder subsistir. Y en ese contexto, algo que es transversal a todo este tema, como lo señalaba anteriormente, es el tema de los defensores ambientales, temática que no ha sido tan desarrollada en nuestro país. Tenemos entonces un contexto internacional muy importante que desafortunadamente en el orden de los convenios internacionales, de los tratados y de las declaraciones que hacen parte del soft law, de esas normas blandas, no son tan contundentes, que las vemos muy como unas disposiciones que simplemente plantean la importancia de estas temáticas, pero que no generan acciones concretas alrededor de ella, contrario a la normatividad que nosotros tenemos en nuestro país. Nosotros en este momento tenemos normatividad específica sobre estas temáticas que hacen, por supuesto, que los jueces, ustedes que son los encargados de utilizar estos elementos importantes de los derechos de acceso en la práctica judicial, encuentren en esta normatividad, tanto internacional como nacional, herramientas específicas para poder garantizar los derechos, para poder adicionalmente defender, proteger esos ecosistemas de un gran valor como son los ecosistemas forestales, donde existe no solamente grandes extensiones, donde hay muchos árboles, donde hay mucha florestación, donde también hay mucha biodiversidad de fauna, que es importante para la vida de toda la humanidad, para la vida en todo el planeta. Así las cosas, entonces encontramos eso. Dentro de este contexto, ya lo había señalado anteriormente Ángela, existen unos convenios internacionales, el convenio de diversidad biológica, el convenio CITES, muchos de estos instrumentos que promueven, entre otras cosas, la protección ambiental, la protección de ecosistemas de gran importancia para Colombia y para el mundo. La protección, por ejemplo, de algunos recursos como el recurso hídrico, la protección de nuestra diversidad biológica, siendo Colombia el segundo país con mayor biodiversidad. Por eso es tan importante este marco internacional. Promueve además este marco jurídico la mejora y la implementación legal en lo que tiene que ver con los procesos y las decisiones. Miren ustedes que todas esas políticas públicas que existen tienen como sustento especial el marco, las conferencias internacionales, los principios internacionales, esos tratados que hay. Y por eso Naciones Unidas ha promovido entre ellos diferentes conferencias internacionales, entre ellas de resaltar la conferencia de Río de Janeiro con 5 productos muy importantes como el convenio marco de cambio climático, el convenio de diversidad biológica, todo lo concerniente a los principios de la gestión ambiental que fueron incorporados por nuestra legislación nacional a través de la ley 99-93. Y todo eso hace que nosotros encontremos ese marco especial. En el tema de acceso a la información, nosotros encontramos que ese acceso a la información, que es un derecho fundamental, que tiene el mayor valor para que la gente no solamente conozca sobre los proyectos, sino que también aporten, porque las comunidades también tienen información especial sobre sus territorios. Nadie conoce mejor que las comunidades sus territorios. Encontramos en este derecho, en el derecho de acceso a la información, que existen algunas limitaciones y oportunidades. En este instante, el sistema de información ambiental en Colombia, que es manejado por IDEAR y que incluye una cantidad de elementos importantísimos, como el tema de mares, como el tema de áreas protegidas, como el tema de residuos peligrosos, todo eso hace que este sistema de información ambiental se constituya en este instante en una gran oportunidad. Una gran oportunidad, en primer lugar, para conocer.
Conocer de todo lo que tenemos a través de la información que se recoge en los centros de investigación, que se recoge con las comunidades, que se recoge, por supuesto, cuando, por ejemplo, se va a otorgar una licencia ambiental a través de los estudios de impacto ambiental, de los planes de manejo ambiental, es fundamental. En ese sentido, encontramos un instrumento muy importante de SOCLOC, que es la opinión consultiva 23 del 2017, que nos trae elementos para poder incidir en lo que significa el acceso a la información. Y miren ustedes que dentro de este elemento encontramos además directrices especiales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el convenio ARUS, que como ustedes saben, o sea, abrió el camino para que hoy tengamos y podamos incluir el acuerdo escaso, este acuerdo que hoy es la expectativa en el mundo sobre la garantía y el avance en los derechos de acceso en nuestro país. En ese sentido, el capítulo, la parte correspondiente al acceso a la información, habla de qué significa este derecho, y quién tiene el deber de suministrar la información, quién la puede solicitar, cómo se hace, cuáles son los principios, por ejemplo, el principio de máxima divulgación. Esta mañana le preguntaba a mis estudiantes si conocían, por ejemplo, el sistema de información ambiental, y de 35 estudiantes nadie conocía el sistema de información ambiental. Eso significa que tenemos la necesidad de hacer realidad ese principio de máxima divulgación y de buena fe para que podamos avanzar en lo que significa que la gente conozca. Cuando se conoce, se valora. Por eso es tan importante que conozcamos lo que nosotros tenemos. Este capítulo entonces incluye el contenido, quiénes son los titulares y las obligaciones en materia de acceso a la información. Un derecho fundamental, imprescindible, fundamental para que la gente pueda, por supuesto, participar con calidad porque tiene la información suficiente. No solamente la información que tiene de campo donde viven, sino también la información que se puede acceder de otros escenarios. Y miren ustedes que en materia de acceso de derechos de acceso, la participación se constituye en algo fundamental. La participación como un principio axial, la participación como un derecho fundamental, como un principio de la mayor relevancia, significa que nosotros no solamente tenemos el derecho a participar, sino también el deber de participar. Por esa razón, la participación se constituye en uno de los derechos más invocados. Cuando hacíamos el análisis, por ejemplo, de las demandas que se presentan de tutela, muchísimas de ellas tienen que ver precisamente con la restricción o la falta de acceso a la participación. Grandes conflictos en nuestro país, como el tema de Santurbán, tienen que ver con la limitación, el limitado o el escaso o nulo avance en garantía del derecho a la participación. En este capítulo, en esta parte correspondiente al acceso a la participación, entonces desarrollamos lo que es ese derecho, cómo funciona, cuáles son los mecanismos para su protección, cuál es el contenido de ese derecho, y desarrollamos además qué significan los mecanismos de participación. Como ustedes saben, no solamente existen los mecanismos de participación judicial, la tutela, las acciones populares en materia ambiental que son tan importantes, sino que adicionalmente existen otros mecanismos de carácter administrativo y de carácter político. Así las cosas, nosotros encontramos, por ejemplo, que en la Corte Constitucional muchas de las acciones tienen que ver con el derecho a la participación y con el derecho a gozar de un ambiente sano. Miren lo que es importante. Temas como el saneamiento ambiental son fundamentales. El tema del acceso al agua, o sea, se constituye también en una de las grandes demandas. Y en el tema de acciones populares, en un estudio que se hizo, encontrábamos que el 17% de todas las acciones populares en el país tienen que ver con asuntos ambientales. Y en materia de mecanismos de participación administrativa, encontramos que existen diferentes instrumentos. La intervención de terceros en materia ambiental, las audiencias públicas ambientales, que son tan importantes para que la gente no solamente conozca los proyectos, sino que también para que se pronuncie sobre ellos, y para que las comunidades, para que los expertos también puedan dar elementos de juicio para decir si se otorga o no se otorga una licencia ambiental. Encontramos aquí elementos como esos. Pero en especial hacemos un capítulo especial, un capítulo sobre la participación de los grupos étnicos. La gran mayoría de las acciones de tutela que existen en ese momento relacionados con el derecho a la cultura, con el derecho al territorio, con el derecho a la autonomía, tienen que ver con
la participación de los grupos étnicos y en especial de la consulta previa. Ese derecho también fundamental que fue establecido como un derecho innominado por la Corte Constitucional a través de una sentencia del año 97 y que miren ustedes ha hecho que hoy haya más de 500 acciones de tutela por el tema de conocidas por la Corte Constitucional por el tema de consulta previa. Eso significa que esa participación en materia ambiental de estos grupos étnicos en nuestro país, es decir, de los pueblos indígenas, de los pueblos raizales, del pueblo afrodescendiente y de el pueblo gitano, se convierte también en un elemento fundamental a tener en cuenta dentro de esto. Por eso el manual ofrece elementos tan importantes para esta temática. Y por supuesto, todo lo que hemos visto lo relacionamos con el tema de recursos forestales. Y el acceso a la justicia. Miren ustedes que el tema del acceso a la justicia implica una tutela, una protección especial a lo ambiental. Y aquí nosotros encontramos entonces que hay un régimen internacional, que hay un régimen nacional, que hay algunas normas a raíz de eso, pero que en ocasiones tenemos dificultades, como ya lo presentaba la profesora Amaya, sobre el tema de las decisiones, cómo hacer para que las decisiones sean válidas, viables, cómo hacer para que las decisiones cada día den mayores elementos para solucionar todas estas problemáticas y no inclusive que a veces se vuelvan decisiones que puedan ser imposibles de cumplir por su contenido. Entonces, aquí trabajamos el contenido del derecho a la justicia, los escenarios de justicia ambiental, vemos algunos casos especiales, casos como el de Cerrejón, tan significativo, que implica elementos de los que ya hemos hablado de participación, de consulta previa, pero también de protección de los derechos ambientales para las comunidades. Y hablamos también sobre el tema de la defensa, los mecanismos de defensa que hay y que deben hacer que cada día la justicia se mire. El acceso a la justicia implica dos componentes importantes. Uno, el componente judicial, es decir, las decisiones que adoptamos nosotros como jueces, pero también el acceso a la justicia se da a través de los mecanismos administrativos, por ejemplo, cuando se permite con la intervención de terceros que personas que no tienen que ver con procesos administrativos como una licencia ambiental, pero que están en defensa de lo público, puedan también hacerse parte dentro de este tipo de acciones. Algo fundamental alrededor de eso es el tema del acceso a la justicia. Para ello traemos algunos casos, para ellos hemos avanzado en esos casos, dando ejemplos de cómo funciona el tema de la justicia, el tema de la participación y el tema de la información. Y por último, entonces, tenemos el tema de los defensores ambientales, ¿sí? De los defensores ambientales, algo que es muy importante, como lo señalaba anteriormente, ante la dificultad que tenemos en este momento. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que está sucediendo con la protección de esos defensores ambientales? Tenemos un régimen nacional e internacional y aquí se plantea quiénes son esos defensores ambientales, ¿sí? ¿Son aquellos que se consideran ambientalistas o puede ser aquel campesino que simplemente se dedicó a proteger el páramo de Sumapaz, simplemente sin creerse como el ambientalista, pero que se ha dedicado a tareas de conservación, a tareas de protección del frailejón? ¿Qué hacer con este tipo de personas? Y aquí entonces lo que hacemos es que desarrollamos un capítulo sobre la necesidad y el gran reto que existe en nuestro país de dar herramientas y de avanzar legislativamente y en políticas alrededor de la protección de los defensores ambientales. Así las cosas, entonces, este capítulo incluye todos estos elementos. Este capítulo fue elaborado en conjunto con el profesor Luis Felipe Guzmán y la profesora Erika Castro. Incluye todos los elementos de acceso, incluye adicionalmente todo lo que concierne a Escazú, defendiendo la importancia que tiene Escazú para poder generar derechos progresivos en materia de acceso en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Excelente presentación. Invito brevemente a Cristina que reaccione a la presentación de la magistrada y luego invito a todos los panelistas que prendan su cámara o la pueden ir prendiendo de una vez
para tomar una foto de la pantalla sobre el del webinar. Entonces, mientras van encendiendo la cámara, Cristina, adelante con tu comentario. Thank you, Ivan, and thank you very much, Gloria. Thank you to our audience for joining us today. I think what Gloria was talking about in those chapters of the manual are incredibly important, and that other countries in the region, and including the US, that we are very curiously and keenly watching Colombia and what Colombia does with these challenges, particularly in terms of environmental defenders, that Colombia does have a very big challenge in the protection of environmental defenders, but Colombia also has very creative and new laws on the books that judges can use to help protect them. So we are very eagerly watching what will happen in Colombia. Also, some of the cases that Gloria mentioned, particularly access to justice, public participation, rights of nature, that those cases are also being studied around the world, that Colombia really is setting the standard for a lot of things, and that's something you can be proud of, and hopefully the manual can help you continue to do so. Thank you. Muchas gracias, Cristín. Entonces, rápidamente, buenas. Todos mirar a la cámara para una fotografía, por favor. Listo. Entonces, a continuación invito a Daniel Cardona, también uno de los coautores del manual, a que continúe con su presentación. Daniel, creo que vas a compartir la presentación. Daniel es abogado también docente de la Universidad Externado de Colombia. A ver, no sé si... Hola, hola Iván, ¿cómo estás? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. ¿Me confirman? Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecer a GGGI y al Environmental Law Institute por la invitación para ser parte de este proyecto, así como al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Me ha correspondido hacer una breve presentación de lo que fueron los capítulos 6, 7 y 8, el capítulo sexto relacionado con la deforestación desde una perspectiva jurídica y judicial, el capítulo séptimo relacionado con la evidencia y la aplicación de la ley, y el capítulo octavo en relación con medidas judiciales. Así que, dicho esto, vamos a empezar. El capítulo sexto tiene como objetivo identificar y mostrarle a cada uno de ustedes, el público al que está dirigido este manual, identificar y reconocer, por un lado, el concepto de deforestación desde una perspectiva jurídica y judicial y darle herramientas relacionadas con esas definiciones que van a ser útiles de cara a poder aplicar la legislación en materia de deforestación, ya sea desde una perspectiva administrativa, constitucional o incluso penal. Y para esto debemos empezar, como ya nos lo dijo Pablo en una intervención anterior, con la definición que se trae o que existe en materia de deforestación. Ahora, debemos tener en cuenta que en Colombia no existe una definición legal de lo que es deforestación. Sin embargo, podemos técnicamente entender la deforestación a partir de la definición de bosques para Colombia, lo cual pues ya ha sido explicado a lo largo de las intervenciones anteriores. Y debemos señalar que la deforestación, dentro de sus causas, como se ha venido explicando y es conocido por todos, podemos explicarla a partir de deforestación para infraestructura de transporte, para tal ilegal, minería ilegal, ganadería extensiva, cultivos ilícitos y cambio de uso a tierras o pastizales. Ahora, desde la perspectiva penal debemos tener muy presente, y es algo que se intenta hacer en el manual, y es entender que en el
caso específicamente penal tenemos unos elementos que se requieren a efectos de poder tener una conducta que sea de relevancia jurídico-penal, y es conformidad la descripción que trae el Código Penal en su artículo 330. Y esta es una definición que es novedosa porque no existía en el ordenamiento jurídico colombiano con antelación a la ley 2111 del año 2021. Esto no significa, y es algo en lo que debemos hacer mucho énfasis, que aquellas conductas relacionadas con deforestación que se hubiesen desarrollado antes de la expedición o antes de la entrada en vigencia de la ley 2111 fuesen irrelevantes desde la perspectiva jurídico-penal, sino que había que echar mano de otros tipos penales, como por ejemplo el de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Ahora, a efectos de entender qué es la deforestación y su relación con el daño ambiental, debemos preguntarnos qué es lo que se repara. Y aquí en el capítulo se explica que desde la perspectiva de responsabilidad administrativa ambiental no existe un concepto jurídico de daño ambiental. Sin embargo, existen referentes normativos que nos permiten calcular la depreciación de la evaluación económica asociada al cobro de tasas retributivas compensatorias, que nos van a permitir entonces entender a partir de esos conceptos asociados lo que se tiene por daño ambiental, y desde esa perspectiva se explica el concepto de contaminación ambiental, tanto desde una perspectiva administrativa, así como desde una perspectiva penal, el concepto de impacto ambiental, algunas definiciones que existen administrativamente y penalmente en torno a el daño ambiental, así como las medidas de manejo ambiental en clave de prevención, mitigación, corrección y compensación. Es decir, se brindan esas herramientas para que los operadores jurídicos puedan, a partir de diferentes conceptos, utilizar esas herramientas en casos de deforestación, tanto desde la perspectiva penal como desde otros ordenamientos jurídicos. De igual manera, en este capítulo le presentamos los diferentes tipos de daños ambientales, específicamente los daños ambientales puros y los daños ambientales consecutivos, lo cual influye en torno al tipo de reparación, la autoridad que conoce el caso, el tipo de procesos judiciales, así como las órdenes judiciales que se pueden tomar dependiendo del tipo de daño ambiental, lo cual se explica con claridad, creo yo, en este capítulo. Y también se presentan los diferentes tipos de procesos judiciales que se podrían iniciar en materia o en tratándose de actos de deforestación. Por un lado, procesos judiciales administrativos, como por ejemplo nulidad y restablecimiento, reparaciones directas. Y uno debe reconocer pues que no son muy comunes. Sin embargo, les presentamos ahí un ejemplo, y es el caso de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, que interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado frente a una resolución del Ministerio de Medio Ambiente que regula los procesos de sustracción de reservas forestales, al considerar que se flexibilizó el proceso de sustracción en territorios de áreas protegidas. De igual manera, se presentan algunos ejemplos en materia de acciones de tutela, acciones populares. Se presentan hipótesis en relación con procesos penales, específicamente en relación con los diferentes tipos penales que podrían estar asociados a actos de deforestación, como por ejemplo aprovechamiento ilícito de recursos naturales, el tipo penal de deforestación y de financiación o promoción de la deforestación, daños en los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros. Y finalmente también procesos civiles. Ahora, si pasamos al capítulo 7, tenemos que el objetivo de este capítulo es identificar y dar algunos lineamientos, algunos ejemplos sobre el tipo de evidencia que se puede llegar a requerir en procesos judiciales relacionados con la deforestación, pero no pasando por lo obvio, es decir, los conceptos técnicos, los temas netamente técnicos, claro que son importantes, sino dando
algunas herramientas adicionales que pudieran ser utilizados en clave de este tipo de procesos judiciales. Y para empezar, se hace una identificación de los principios a los cuales ya hizo referencia Ángela de prevención y precaución. No pretendemos en esta breve explicación dar un concepto muy profundo ni dar todas las generalidades sobre estos principios, pero sí es importante señalar cómo se marca dentro del capítulo las diferencias sustanciales en torno al principio de prevención y el principio de precaución, así como las exigencias que desde la jurisprudencia se han expuesto en torno al uso del principio de precaución en este tipo de procesos. De igual manera, se plantea una discusión en torno a si es posible tomar decisiones judiciales en procesos penales a partir del principio de precaución. Y ahí la discusión es absolutamente rica, teniendo en cuenta que los tipos penales relacionados con temas ambientales parten de la estructura de delitos de peligro en muchos casos. Y si estamos ante delitos de peligro, pues no es necesario pensar en que se haya puesto o se haya afectado de manera real y cierta el bien jurídico tutelado. Sin embargo, hay que partir también de reconocer que en Colombia existe el principio de antijuridicidad material y sobre esa base, cuando estamos ante delitos de peligro, que como digo es la estructura que algunos de los tipos penales ambientales contiene, en todo caso hay que acreditar que se ha puesto por lo menos en peligro efectivo el bien jurídico. Y desde esa perspectiva, se considera que no es posible tomar decisiones judiciales en materia penal en virtud del principio de precaución. Pero además se presenta o se explica cómo se puede utilizar cada uno de estos principios en la actividad probatoria, pasando por las acciones de tutela, las acciones populares, las de la nulidad simple, procesos de nulidad y restablecimiento, así como en reparaciones directas. Sean ejemplos de cómo se podrían aplicar estos específicos principios en estos procesos. De igual manera, se trata el concepto de carga de la prueba, se presenta todo su marco conceptual a partir además del Código General del Proceso, pero muy especialmente se toca el tema de la distinción de los efectos de la presunción de culpa o dolo en materia sancionatoria ambiental en sede administrativa y en sede judicial. Y en este punto es muy importante recalcar que esa presunción no significa que a la autoridad ambiental o sea, no tenga la obligación de acreditar el nexo causal. No, una cosa es que se presuma el dolo o la culpa y otra cosa es que la autoridad deba acreditar esto, deba acreditar el nexo causal en el caso concreto. Pero adicionalmente, es importante también resaltar que en el capítulo queda muy claro cómo la atribución en sede judicial de responsabilidad no está sujeta a esta presunción de culpa o dolo, sino que está reservada únicamente a los procedimientos administrativos sancionatorios ambientales en virtud de la ley 1333. Y se presenta pues también lo referente a cómo se aplican los conceptos de carga de la prueba en la jurisdicción penal. De igual manera, en este capítulo se hace un aporte desde el derecho penal en torno a qué puede aportar el derecho penal en materia probatoria, sumado pues a los elementos básicos que normalmente uno pensaría, más allá de la prueba testimonial y la prueba pericial. Y en este punto se conversa o se discute, por ejemplo, lo relacionado con evidencia digital, la utilización, por ejemplo, de screenshots o pantallazos,
conversaciones de WhatsApp, de Telegram, Signal o de cualquier otro tipo de sistema de mensajería en donde podrían existir conversaciones entre personas que estén inmersas en delitos relacionados con actos de deforestación. De igual manera, la utilización de videos o fotografías producto de drones y la manera técnica en la que se deberían presentar ante las autoridades, precisamente reconociendo que se trata de evidencias que podrían ser fácilmente manipulables y por ello se prefiere que se presente de manera técnica conservando los valores hash. De igual manera, la figura de los agentes encubiertos, las interceptaciones telefónicas, así como las búsquedas selectivas en bases de datos que nos permitan mirar quiénes son las personas que financian o, por ejemplo, se aprovechan de estos actos de deforestación. Y esto con un propósito, y es no concentrarnos únicamente en el acto de deforestación en sí mismo, sino que podamos atacar las estructuras criminales que subyacen esto o que son los que facilitan estos actos de deforestación. Y también se hace una explicación sobre la evaluación y uso de evidencia científica en procesos judiciales, específicamente en torno a la prueba del daño ambiental, y allí, por ejemplo, se explican los diferentes mecanismos o alternativas que existen para la valoración del daño ambiental, como por ejemplo el sistema y método para el cálculo de la tasa retributiva por vertimientos, metodología para establecer compensaciones por afectación del componente biótico, las metodologías de valoración de costos económicos, del deterioro y la conservación del medio ambiente, la metodología para la elaboración de estudios ambientales y los criterios para la tasación de multas. Por último, en el capítulo 8, que es el de medidas judiciales para la prevención, reparación y sanción de casos de deforestación, se pretende brindar herramientas que permitan identificar los tipos de órdenes judiciales que podrían ser adoptadas en cada una de las diferentes jurisdicciones, en los diferentes procedimientos, para salvaguardar los recursos naturales, enfocado especialmente en prevenir o sancionar la deforestación. Y en este sentido, desde la perspectiva de medidas cautelares, se estudia lo referente a procesos judiciales contenciosos administrativos, constitucionales como tutelas y acciones populares, procesos civiles o comerciales. En relación con los procesos penales se presentan las hipótesis de medidas personales y reales, y además la discusión sobre medidas innominadas, presentando por un lado ejemplos que ya existen en torno a ese tipo de medidas, pero adicionalmente la discusión que existe en torno a su procedencia, y se presentan algunos casos, algunos ejemplos desde la perspectiva de otros ordenamientos jurídicos. Lo mismo sucede en medidas para reparar, compensar y sancionar, en donde se presenta por un lado lo que son las multas y las medidas económicas en procedimientos administrativos, así como medidas no económicas. Se presentan los tipos de decisiones que podrían ser expuestas en procesos judiciales de lo contencioso administrativo, así como en procesos constitucionales, civiles, comerciales y penales. En los penales se presentan no solo o nos concentramos en medidas preprocesales, procesales y posteriores al proceso penal, pero adicionalmente se dejan algunas pinceladas en torno a la utilidad que podría dar la acción de extinción de dominio, y se presentan algunos ejemplos de otros países. Y finalmente se presenta también lo que serían la ejecución de esas órdenes judiciales y el rol del juez. Y aquí, un poco retomando las palabras tanto de la doctora Amparo como de la doctora Ángela, la importancia, por un lado, de conocer las competencias y la misionalidad de aquella persona a la que se le da una orden, a su vez, la importancia de que las órdenes sean claras y concretas para que tengamos órdenes que de verdad puedan tener o ser aplicables, y que de verdad generen un impacto en torno a las medidas de reparación, prevención o sanción en casos de deforestación. En los procesos penales se presentan las competencias tanto de jueces de control de garantías de conocimiento y ejecución de penas, y finalmente se presentan algunos ejemplos de otros países.
Con esto, la invitación es a que se consulte esta obra, a que puedan ver la importancia de las herramientas que hemos intentado construir para las diferentes autoridades judiciales en este manual, y obviamente estar abiertos a críticas, a mejoras y actualizaciones que claramente serán necesarias a lo largo del tiempo. Con esto yo termino y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación y por el contenido que se acaba de mostrar sobre los últimos capítulos del manual. Entonces, a continuación, para responder y reaccionar a esta presentación de Daniel, invito a Jonas Eveson, nuestro invitado especial de Suecia. Él es actualmente director del Centro de Derecho Ambiental Centro del Derecho Ambiental y de Ciencia Política de Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo, y fue asesor del proyecto que tuvimos en conjunto con el Instituto de Derecho Ambiental. Jonas, muy brevemente, 1 minuto, dado que estamos cortos de tiempo, y luego tenemos la intervención Thank de you la very much, magistrada Ivan. Olano. So my short point is simply to express how pleased I am to see how this project developed. I was one of the members of the international faculty to the project, together with 3 judges from Sweden, the United States, and Chile. And my main contribution, I think, was to share the experience on participatory rights that Colombia is now in the process of ratifying the Escazú agreement, and I have worked extensively with the Aarhus Convention, which is a very similar treaty, and I think it's very important for the effectiveness, for the legitimacy of decision-making, that these participatory dimensions are included, and I think the manual shows that very well. And of course, for Colombia, the part on protecting human rights activists in environmental matters is very essential. And I was in Buenos Aires in April for the meeting of the parties of the Escazú agreement. And I can assure you that the states who are there, they are all very eager to have Colombia in the Escazú community. So by this, I just also want to say that I was very impressed by the interest and engagement of all the almost 300 judges who took place in this project. And it was a great experience for me. And I wish you the best of luck now in building on these classes and also in using the manual so as to indeed improve participatory rights and protect the forests of Colombia. Thank you. Muchas gracias, profesor Jonas. Bueno, entonces estamos llegando al final de nuestro webinar. A continuación tenemos las palabras de conclusiones de la honorable magistrada Marta Lucía Olano, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Antes de darle la palabra a la magistrada, les indicamos que en el chat tenemos un link, un enlace para que ustedes por favor se dirijan y llenen ese formulario de evaluación del evento. Y ahí también nos conducirá al link de descarga del manual. Entonces, les recomendamos por favor diligenciar este formulario. Entonces, magistrada, es un gusto tenerla con nosotros en este webinar. Adelante. Gracias, Iván Darío. Un saludo afectuoso al señor Carl Bruch, a Pablo Martínez, a Iván Darío, a Cristín, Ángela María, a los jueces y magistrados que nos acompañan, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Sandra González, bueno, demás participantes, que lo haría interminable, pero va un saludo afectuoso desde la Judicatura para todos ustedes. Como magistrada coordinadora del proyecto de cooperación que exitosamente se desarrolló en el marco del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo Superior de la Judicatura y nuestros aliados estratégicos hacia el año 2019, el Instituto de Derecho Ambiental ELI y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, GGEI, me complace acompañarlos en este webinar para presentar ante la comunidad jurídica el Manual Judicial de Forestación y Derecho. Este Manual Judicial fue uno de los principales entregables de la alianza estratégica entre el Consejo Superior
ELI y GGGI, producto de ese trabajo de casi 3 años de colaboración con los servidores judiciales, con los formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que aportaron, como lo hemos podido apreciar en las intervenciones de los expertos, muchos elementos técnicos y jurídicos muy importantes para el abordaje judicial de los procesos relacionados con la protección de nuestra riqueza forestal afectada lastimosamente por el fenómeno de la deforestación, que ha impulsado una doble crisis en el planeta: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Precisamente bajo el entendido que la lucha contra la deforestación trasciende fronteras y requiere un trabajo articulado de las diferentes ramas del poder público, el Consejo Superior de la Judicatura ha hecho ingentes esfuerzos para construir alianzas estratégicas como la que hoy nos convoca y de esta manera aportar al fortalecimiento de la capacidad de los magistrados y jueces que se enfrentan a diferentes retos, entre ellos la apreciación de la prueba con alto contenido técnico, así como también de participar activamente en la construcción y seguimiento de la política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques prevista en el documento COMPES 4021 del 20. Y dentro de esta actividad que tenemos, el Consejo Superior de la Judicatura, debo manifestarlo, creó 25 jueces especializados con competencia para defensa de derechos de líderes sociales, entre los que están también los líderes y defensores de derechos humanos. Producto de este manual que hoy nos convoca y los talleres que se realizaron en el marco del proyecto que culminó el año pasado, que contó con la participación activa de magistrados, jueces, expertos nacionales e internacionales, que a través de un diálogo franco, abierto y genuino compartieron sus apreciaciones y perspectivas en torno al papel de la judicatura en la protección efectiva del medio ambiente, nos permite afirmar que tenemos avances significativos representados en este intercambio de saberes necesario para la construcción conjunta de un conocimiento jurídico, así como también contamos con insumos para continuar la tarea de sensibilización y capacitación de los servidores judiciales. Pensaría que también en unas futuras oportunidades tendríamos que pensar, y esto pues que está en discusión, lo de la inteligencia artificial. Sería un tema que nos quedaría pendiente y que sería importante que también lo pudiéramos abordar desde la cooperación. Así pues, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura, quiero agradecer nuevamente al profesor Carl Bruch, representante del Instituto de Derecho Ambiental ELI, al doctor Iván Darío Valencia del Instituto Global de Crecimiento Verde y a los expertos por todos sus aportes, que sin duda contribuyen a la apropiación del manual judicial como una herramienta en el quehacer, brindando una visión integral de la problemática de deforestación de nuestro país. Desde la Judicatura estamos convencidos que el contenido de este manual, diseñado en clave de las necesidades de fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores judiciales con un enfoque territorial, constituye sin lugar a dudas un aporte significativo en esta lucha contra la deforestación, no solo en la región de la Amazonía, sino en general en las demás zonas de nuestra geografía afectadas por los diferentes motores
como la minería ilegal que amenaza los bosques y las aguas. Y es así como el Consejo Superior, también se los quiero comunicar, acaba de crear el nuevo circuito administrativo de San José del Guaviare y la creación de un juzgado administrativo en una zona importante desde el punto de vista del medio ambiente. Por último, espero que oportunidades como las que hoy nos convocan se repitan, pues con ello se contribuye a ese propósito común de tener una administración de justicia en Colombia en lo ambiental que cuente con una visión integral de este fenómeno y de sus efectos, pues de ello dependerán los derechos y garantías fundamentales de las presentes y futuras generaciones, como nos lo han dicho los invitados internacionales. Agradezco nuevamente esta participación y agradecimiento por este manual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, honorable magistrada, por estas palabras de cierre de nuestro webinar sobre el Manual de Forestación y Derecho, el abordaje judicial de la deforestación en Colombia. Y los invitamos a todos a descargar el manual y pues a utilizarlo en sus quehaceres diarios de la actividad judicial. Y pues agradecemos a todos los panelistas del día de hoy. Con esto cerramos pues nuestro proyecto definitivamente y esperamos, como señala la magistrada, tener nuevos espacios de colaboración en el futuro. Así será. De parte del Instituto Global para el Crecimiento Verde, un saludo a todos y asimismo pues de parte del Instituto de Derecho Ambiental. Les recordamos a todos los asistentes el formulario de evaluación y nos despedimos entonces. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.